Bienvenidos a Balón al Aire, el podcast que va a hablar de las historias del baloncesto mexicano. Hemos regresado, la pelota otra vez está en el aire, valga la redundancia. Y en este primer episodio me acompañan Kevin Moreno y Héctor de la Rosa. Kevin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Oscar, contento de estar aquí con ustedes, con dos eruditos del básquetbol mexicano. Bueno, uno más que el otro, no voy a decir quién, pero unos eruditos del básquetbol mexicano. Ok. Yo Héctor. pensé que iba a contar su historia de que él, la primera vez que narró, escuchó la narración del Villator. No, vamos a ir a eso, ¿no? Porque Vamos parece a un que tengo un episodio de déjà vu. Sí, muy buenas tardes a todos, pues muy contentos de estar aquí con ustedes, de reiniciar este proyecto que me parece muy interesante, poder hablar de básquetbol universitario, nacional, y irlo conjugando poco a poco. Correcto, Héctor. Bueno, y ya entrando un poco de este tema y platicando, cuéntame, porque ya existía o ya existe en Spotify una primera temporada y un acercamiento que fue durante pandemia. Y tú fuiste parte de ese proyecto al lado de Manuel Rivera y Sí, Jorge Herrera, ¿no? Bueno, teníamos bastante talento en ese momento. Ahora no. Me refiero a la palabra técnica, ¿cómo se le llama? Claro. Jorge Herrera estuvo compartiendo un tiempo, estuvo César Hernández, estuvo Alfredo Gallegos, estuvo Manuel Rivera como talentos, y en la producción estuvo Kevin, que está aquí con nosotros, Kevin Vallejo. Pues era muy similar, ¿no? En ese momento no existía nada que hablara sobre el básquetbol universitario, o eso ha sido como la tendencia que ha generado nosotros desde hace 10 años, ¿no? Pueblo Sports nació hace 10 años y empezó a transmitir juegos de básquetbol infantiles hasta universitarios, hasta llegar a 8 años. Luego la evolución a que naciera NBM, que fue una evolución natural de lo que era Pueblo Sports, pues nos hizo creer o intentar crear algunos programas que ya teníamos, ¿no? Después de un 8 Grandes hacíamos un tema de análisis, ¿no? De análisis de toda la jornada de los 8 Grandes. Lo hicimos en Tijuana, lo hicimos en Tec Hidalgo. Entonces tratamos de conjuntar eso en un podcast, en Balón al Aire, y era muy interesante. Tuvimos muy buenos invitados, entrenadores universitarios, tuvimos a Omar Quintero, entrenador de la selección nacional en ese momento. Entonces creo que, bueno, pues el tema de la pandemia lo detuvo bastante, porque ya no podíamos seguir hablando de básquetbol, ¿no? Entonces, pero bueno, me da mucha felicidad que después de tanto tiempo podamos regresar y con una mucho mejor producción, ¿no? Ya no somos los mismos de hace 10 años, Oscar. Bueno, sí, el proyecto que ya lleva vivo 8 años, ¿no? 10, Ya. 11 años. Pueblo Sports nació en el 14, En el 14. a pesar de que Kevin Vallejo Romero no quisiera hacerlo, lo obligamos. De hecho, acá está, y ahí ¿no? está en el 2014, en octubre de 2014 nació la página, ya después Romero la tiró, pero esa es otra historia. Y ahí Martin Garrix hizo sus influencias y demás cosas. Bueno, y es donde entra el ratón como fan, ¿no? Y yo vi al Chiapitas narrando. Sí. Que viene recomendado por el Goat. Solo por eso. El está. GOAT pagó Sí, en su sí, silla, sí. su silla. Es catedrático de, ya sabes, universidades gigantescas. Pues pagó la silla hoy. No, pero me parece interesante y bueno, siempre lo he visto así. Nosotros hemos intentado aportar desde la trinchera, siendo, no sé si los pioneros, no me podría poner esa palabra a nosotros, pero uno de los primeros que empezaba con todo esto de las redes sociales y buscar que el básquetbol, no solo universitario, sino más abajo, se viera, ¿no? Entonces, me parece que sí fuimos de los que ahí empezaban a buscar, y ahora ha crecido, ¿no? Ya hay un montón de podcasts, ya hay influencers que hablan de esto, hay exjugadores que hablan, están involucradas más marcas, hay un poco más de interacción, y creo que es donde ahora las nuevas camadas no les toca sufrir como a nosotros, ¿no? Al ratón ya le tocó venir al set, tener Más cómodo. uniformes. Pero me gustaría que en algún otro programa, Héctor, nos acercáramos a platicar nuestras vivencias, porque tenemos bastantes. Apenas me estaba recordando la semana pasada de nuestros amigos en Toluca, de mi primer 8 Grandes, de cómo nos prestan un departamento para que un chiapaneco llegue, un desconocido total, ¿no? Y todo el trabajo que también hicimos un rato en el blog del reportero. Hoy hemos tenido varios proyectos de medio de comunicación de Liga AVE, y luego ha crecido a otros lados. También estuvimos un rato en Ángeles de Puebla, el extinto. Entonces, hay mucho de qué platicar en este podcast.
y me encanta, pero vamos a la primera sección con las noticias de la semana, Kevin Moreno. Cuéntame, ¿qué ha sucedido con los mexicanos en la NCAA? Claro, pues como muchos lo sabrán, estamos viviendo el March Madness, uno de los eventos más esperados por toda la comunidad del básquetbol a nivel mundial. Ujú. Y bueno, hay mexicanos compitiendo en el March Madness, tanto en categoría varonil como en categoría femenil. Por parte de la categoría femenil tenemos a Gabriela Jaques, ya una seleccionada. Jaques. Sí, Jaques. Pues una seleccionada nacional, pues ya con renombre, que ha llegado a ser importante para la selección. Y también tenemos a Mariana Valenzuela. Ujú. También por su parte tenemos a Morelia Chávez. Las Y tres bueno, avanzan, ¿no? Las tres avanzan. El único que de los 5 mexicanos que vamos a hablar el día de hoy de NCAA que no avanzó es Víctor Valdés, que bueno, pues venía de ser campeón en su conferencia y venía siendo importante, venía siendo un jugador regular, Sí, promediaba unos 16 minutos por partido, Correcto. es un buen porcentaje en comparación de lo que se vive para muchos otros jugadores. Y bueno, también tenemos a Jikari Harris, que es otro jugador pues, con tema de doble nacionalidad, mexicoamericano, además. Ujú. Me parece que es preseleccionado. Ha sido Ha sido jugador. convocado. Ha sido Ha sido convocado. convocado. Él sí ha tenido menos minutos, pero sí avanza al siguiente ronda. Me parece que el básquetbol varonil está en un tema con complicaciones, ya que no vemos ya tantos representantes. Ha sido siempre complejo que un mexicano llegue a estas ligas. Me parece que la fisionomía no nos ayuda. Los más cercanos son los del norte, Héctor. Pero las mujeres están viviendo un mejor momento, me parece, en esta liga universitaria. Sí, a mí creo que lo importante de destacar es lo de Valenzuela, que después de una lesión muy, muy fuerte que tiene, que la aleja, me parece, cerca de un año, regresa y sigue teniendo el protagonismo que tiene, ¿no? Todavía creo que tanto Valenzuela como Jaques tienen muchísima brecha a lo que hizo Bego Fast con Duke, ¿no? Tener tanto tiempo jugando con Fresno y luego jugando con Duke. Y la diferencia, a lo mejor muy marcada de la Potosina, es que toda su carrera la hizo aquí, ¿no? Algo similar a lo que hizo Mariana Valenzuela, pero creo que la gran diferencia, a lo mejor con los Jaques, que tienen mucha personalidad, que les ha ido muy bien, pero no son un extracto del básquetbol mexicano hecho totalmente aquí, ¿no? Son jugadores que van al high school, que toda su carrera es en Estados Unidos y que representan, o no, ¿no? O por momentos representan el básquetbol mexicano. Y Bego Faz y su carrera todavía creo que están lejos de llegar a ser la mejor representante del básquetbol femenil mexicano en la NCAA. Y bueno, como lo decía Héctor, pues son muchos casos de jugadores mexicanos que hacen su carrera en high school y después pasan a NCAA. O sea, muchos de los seleccionados actuales, ¿no? Paco Cruz, Jorge Gutiérrez, que lo fue, y de hecho Jorge Gutiérrez, que fue uno de los más importantes, el mismo Paul Stoll, ¿no? O sea, Sí. son los casos, Diego Willis, que llega al profesional ahorita, El Virito, ¿no? el Virito, sí, o sea, la gran mayoría de los seleccionados actuales podemos decir, bueno, Bueno, de esa camada que va al Mundial del 2014. Sí, los 12 guerreros. Sí, de los 12 guerreros. Mata. Sí, todos los 12 guerreros. Bueno, sí, el 80% de los 12 guerreros. Pero si lo Orlando analizamos, Vélez. muchos o la gran mayoría jugaron en División 2. Sí, también. Entonces es complicado, pero Lo importante es que hoy tengamos representantes. Claro. Y que el jugador mexicano, el joven, porque esto es un gran tema y un conflicto, ¿no? Tú le preguntas a la niñez mexicana sobre este tipo de jugadores y no los conoce, ¿no? Entonces creo que debe ser aspiracional poder jugar básquetbol universitario para cualquier jugador mexicano, cualquier niño, cualquier entrenador, es decirle a los jugadores que lo más aspiracional es jugar básquetbol universitario. Y luego saltar a jugar básquetbol universitario o colegial en Estados Unidos debe ser lo mejor, ¿no? Sí. Pero sí balancear entre la NCAA, tanto NCAA División 1, División 2, con la Liga AVE. ¿No? Creo que si Sí, no vas a una liga de división, no vas a una División 2, creo que es mejor el nivel aquí en Liga AVE División 1. ¿No? Y en otra de las noticias, Héctor, cuéntame qué pasó con Ramón Díaz. Creo que llegó a su fin ese ciclo que tenía, que también no lo acompañaron los resultados en toda la G-League, en toda su temporada de la G-League. Creo que Capitanes entendió y decidió hacer un proyecto de tiempo, ¿no? Creo que le dieron muchísimo tiempo, o sea, desde que estuvo, él es el único entrenador que ha tenido la franquicia,
Sí. desde que llegó a la Liga Nacional, luego pasar por G-League, ha estado todo el tiempo. Creo que se ha consolidado también Capitanes ya como una marca muy fuerte. En los juegos hay bastante gente, tiene mucha relevancia, pero bueno, pues obviamente ya en este momento de estar, de crecer, pues ya empieza una exigencia en la que dicen, pues tenemos que estar en postemporada, tenemos que estar llegando, y creo que el discurso de Ramón ya se le había acabado con los jugadores americanos. ¿Cuál es la luz? La sombra creo que va a perder identidad y que el nuevo entrenador que pueda llegar va a ser Americano. Sí, yo creo que no van a inventar, porque en el perfil de un mexicano que llegue a G-League no lo hay, ¿no? Y luego un español que llegue a seguir esa dinámica, no lo sé, no lo veo tan cercano. Yo creo que van a ir por el corte americano y de ahí, bueno, creo que el equipo perderá identidad, porque no solo lo que se ve con Ramón, sino toda la gente que lo acompañó como dentro de su staff técnico, ¿no? Y uno de los que poco se hablaba era de Omar Pérez, que llegó esta temporada siendo exjugador de la Liga AVE, estando como entrenador de las Panteras y estando ahí dentro de un staff, ¿no? Todo lo que se pudo haber aprendido, todo lo que aprendieron todas las personas que estuvieron dentro de ese proceso como mexicanos y que después se puede desenvolver en otro reto en la Liga AVE, ¿no? Entonces creo que pierde mucho, creo que es un sinsabor, creo que la gente está... Sí, toda la gente, la comunidad me parece que estaba triste, pero fue como no una salida por la puerta de atrás, sino por la de enfrente. Lo hace bien, sí, ¿no? sí. Creo que Capitanes dice, ya no podemos darte continuidad, pero también reconocemos todo lo que has hecho, ¿no? Y creo que esa pregunta que le hace Adriana Barrón en el cierre de la conferencia, me parece donde denota mucho el sentimiento de Ramón, ¿no? Dice, ya mis hijos son más mexicanos que españoles. Entonces creo que eso denota lo que él había sentido ya dentro de la franquicia mexicana. Y bueno, Kevin, hablando de la actualidad de Capitanes un poquito, tú me estabas comentando este fin de semana que no le favorecen, pero no le habían desarmado el equipo, ¿no? Sí, es que fue lo que platicamos durante una transmisión el fin de semana, Oscar. El proyecto de Capitanes había sido continuo con Ramón al frente, pero lo que pasaba cada temporada es que le quitaban a uno o dos elementos, se los llevaban a ciertos partidos, a la NBA, algunos por contrato de lo que quedaba por temporada, algunos por contrato de un día o 2 días, ese tipo de contratos que manejan en NBA, pero esta temporada no le desarmaron al equipo. Esta temporada realmente no es que fuera un roster corto, no es que fuera un roster que no convenciera, porque realmente sacaron buenos juegos, pero creo que incluso se quedaron más lejos de entrar a estos playoffs que en temporadas anteriores. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, que traen al prospecto de la siguiente temporada para el draft, ¿no? Que apunta a estar en los primeros del draft. Entonces, este jugador, yo lo he visto un par de veces, no he seguido tanto a Capitanes, no voy a mentir. Pero trae muchas cualidades y al escuchar las noticias que iba a llegar dije, pues me sorprendí, ¿no? Entonces, pues amargo, hay que ver qué va a suceder con la franquicia de NBA G-League en México. También suenan muchos rumores que igual también algún día tocamos, que quieren en Monterrey, que quieren en otros lugares. No sé si México realmente está capacitado para el nivel de NBA, los costos que tiene ese tipo de espectáculos. Entonces, creo que sí fue un éxito, ¿no? O sea, la G-League sí es un éxito que se ha Ciudad de planeado México. como un éxito, Sí, porque la estructura marketing que tiene Capitanes lo ha hecho muy bien. Te invitan a ti como academia a sumarte constantemente. Tuvieron un evento, un torneo de academias hace unos cuantos días. También ya sus academias están creciendo. Y participan, ¿no? O sea, creo que ya ha crecido, ¿no? Y eso, entre más gente tengas trabajando ahí, pues poco a poco vas haciendo esa cultura del capitán. Y ahora sí vamos a lo que es nuestra se supone que es nuestra especialidad. ¿Qué? Sí. Que es la Liga AVE. El básquetbol universitario. Sí, en México. Me parece que otra vez NBM está presente en los mejores encuentros, no solo en la ciudad poblana, pero tuvimos otra vez en la vuelta, lo mencionábamos tú y yo, Héctor, en la transmisión, que parecía un ida y vuelta porque son 6 días de distancia entre el juego 1 y el juego 2, entre la Universidad Madero y el TEC Puebla, y fue un gran encuentro, ¿no te parece? Sí, bueno, primero NBM agarró una rachita. Está agarrando una rachita. Vamos bien. Ojo, yo te decía,
¿Cuántos canales existen que transmitan tantos equipos? ¿No? Nosotros se está agarrando la racheta. No sé si tengan que ver que estoy aquí. No sé si se conjuntan muchas cosas. No, creo que está muy padre todo lo que se está viviendo y creo que estamos en un momento, el previo a las finales, el previo a los 8 grandes se vive con mucha intensidad, ¿no? Sí. Tuvimos la oportunidad, Oscar, de estar ahí en el TEC de Monterrey, Campus Puebla contra la Universidad Madero. Creo que fue uno de los mejores juegos, muy espectaculares en el tema de tácticamente, ¿no? ¿Qué es lo que esperaban? Cada uno de los equipos muy pocas veces ves esa vuelta en tan poco tiempo que se tienen que volver a enfrentar. Lo sabía Juan, lo sabía Daniel, los dos entrenadores. Vimos 2 cuartos muy tácticos, muy pensados, muy planeados, no salían del esquema. Sí, la primera mitad es probando, sí. Empatan el primer cuarto, el segundo cuarto me parece saca Madero, pero bastante, de 10 puntos. 11. Sí, salió el doble dígito. Entonces, ahí creo que lo platicábamos durante la transmisión, creo que tenía que aparecer la figura del capitán de Iván Bernal. Astudillo ya tenía problemas en faltas, creo que se fue generando, fue muy clave este juego y sobre todo de notar la banca de Madero, que son rotaciones cortas, pero Madero, creo que Ocampo estaba haciendo muy buen trabajo viniendo desde el banquillo y las cosas se definieron cuando Bernal empezó a aparecer. Sí. Un tercer periodo donde alcanzan y un último periodo donde por más que estaba cerrado, Bernal terminó definiendo, ¿no? Yo me quemé un triple al final. Dije que sí iba a ser la final de este año de 8 grandes. Entonces esa es mi predicción y es lo que les iba a preguntar. ¿Qué equipos creen que van a llegar mejor anímicamente, emociones ya, independientemente de qué tan grande o qué tan corto sea el roster? Alguien me mencionaba, creo que fuiste tú, no importa cómo empieces o cómo estés, sino cómo terminas la temporada y cómo llegas a esos 8 grandes. Entonces, Kevin, ¿qué te parece? El partido fue una espectacularidad. Veníamos de un partido increíble entre UMAD y Anáhuac Querétaro, que se va a 2 overtime, y después otra vez UMAD nos sorprende con un partidazo frente al TEC Puebla, donde, como le decía Héctor, Iván Bernal fue la pieza fundamental. Astudillo, yo creo que iba a dar más, pero en ofensiva flaqueó mucho. No lograba. Me parece que le mandaban la doble marca y le costaba. Pero jugadores como Nico Mesa, como Sebastián Medina sacaron la casta también, ayudando a Bernal a quedar con marca, quedar sin marca, poder recibir la pelota adelante sin marca. Jugadores como el Pollo, que en todo momento, de hecho, la canasta del Game viene de una buena pantalla del Pollo Rodríguez. Entonces, sí vi el juego. Sí vi el juego. No, pero en lo que mencionabas de Astudillo, a mí me parece que el número 27 hace su chamba, ¿no? Creo que pudo haber hecho más ofensivamente, sí, porque termina con 2 unidades. Sí, pero lo picaron mucho y lo picaron donde sabían que podían sacar. No creo que haya sido un mal partido. Defensivamente fue un gran partido. Es el líder. Sí, totalmente. Pero lo marcaron bien. Sí, lo defendieron. Llegan a marcar con doble marca. En cuanto esté en el área, le caen 3 a la ayuda. Sí, hicieron un buen trabajo táctico Madero en entenderlo. Y les estaba saliendo la apuesta, ¿no? Hasta que aparece Bernal. Creo que Nico Mesa nunca paró. Entonces creo que ya terminando de redondear lo que ha sido estos últimos 3 jornadas donde se han enfrentado directamente, creo que ya está muy claro los 8 equipos que van a ir. Yo no creo que Toluca alcance, creo que ya le saca 2 juegos a Nago Querétaro. Vemos una Nago Querétaro que estaba en tercero, cuarto y ya ha bajado a 8. Vemos a la Inter que se sube al sexto. Entonces creo que de ahí ya estos 8 equipos ya no va a haber cambio, ¿no? O sea, ya nada más es sistema de posición, pero me parece que los primeros 3 así se quedan, ¿no? No lo sé, todavía UPAE está un jueguito de TEC Monterrey, de TEC Puebla, y el que Madero ya no se baja, ¿no? Creo que el Madero se va a quedar en número 1 y ahí están definiendo. Creo que el TEC Puebla se puede quedar con el segundo lugar y ahí hay que definir, ¿no? Porque está la misma UPAE, está el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, está la Universidad Interamericana, está la Anáhuac y Santa Fe, ¿no? Creo que hay 5 equipos ahí que van a competir esos lugares y nadie va a querer estar entre ser el sexto, séptimo y octavo, porque creo que enfrentar a Madero, enfrentar a TEC de Monterrey, Campus Puebla, a la UPAE en la primera ronda, creo que puede ser, si lo pongo como favorito, esos 3 que quedan arriba, ¿no? De ahí... Los otros 5 ya... No, el cuarto, bueno, pero el juego del 4 contra 5, CEU, que es... CEU contra TEC Monterrey, creo que va a ser el más igualado, pero... Puede ser cerrado, siempre el juego 4 contra el 5 termina siendo el más cerrado, ¿no?
pero quedar, es lo que les decía, sexto, séptimo y octavo, creo que los que se acomodan ahí parten como víctimas en ese juego. Podemos ver cualquier cosa, pero la historia de los 8 grandes nos ha dicho que el 1, 2, 3 Sí pasa. generalmente pasan, con excepción Sí, con la excepción ahí de UPAEP, ¿no? de Que Opaev, que le dio pega. al CEU, Sí. pero de ahí la, Y el- la estadística favorece esos 3 primeros lugares. Y es a lo que iba, Héctor. Me parece que la localía, tener tus 8 grandes, te da ahí ese plus. UPAEP esa vez tiene ese plus. No digo que es 100% porque es local, gana. Pero te da un plus anímicamente, estar jugando con tu gente en tu cancha. Ah, primero Con- no hay desgaste físico de viajar. Sí, de acuerdo. O sea, porque pocas universidades viajan en avión, ¿no? Hay que ver quiénes viajan en avión, quiénes O con llegan qué días de 1 o 2 días anticipación, antes, sí. ¿no? Monterrey, eso te favorece, ¿no? De entrada, Entonces, Monterrey también es complicado pero también bailar el contra CEU, ¿no? ellos. O sea, Pues ¿no? es También. como el caso de Cetis, que viene aquí y juega 3 partidos en 3 días. O sea, Sí, sí. jugó contra Inter y pierde por 20 puntos más o menos. No, Fue contra- perdió por muchísimo más. No, le sacó Sí. 160. Ah, Sí, sí, no, sí, 164. sí, es cierto. El que perdió por 20 fue Tec Guadalajara contra UPAEP. Cierto. No, y el que perdió. Y antes juega contra UPAEP, o sea, y antes fue contra UTLAP, me parece. Creo que sí. El previo a UPAEP me parece que fue contra UTLAP, o sea, 3 partidos en Puebla. Pero le que- compitió a la UPAEP, ¿no? Creo que ese juego fue competido entre Cetis. O sea, sí, pero Sí. entiendo el punto, La del Rato, sábado. que es lo más difícil de la Liga AVE es esta visita recíproca, ¿no? Sí. Porque son largas, Cetis ya entendió, los dos de Tijuana entienden que en tema costos, en tema logística, es difícil solo hacer dos juegos, porque el vuelo más caro para todos es el que tiene una temporada más costosa es Tijuana, ¿no? En su caso, Sí, cuando el estaba femenil. Modelo, era Modelo. Ahora Tijuana y Mexicali estar volando todos, no hay ningún lugar que no pueda llegar a través de un vuelo, ¿no? Sí. Del otro lado, pues tienen Puebla, ¿no? Por ejemplo, Puebla tiene la facilidad de que se avienta 3 juegos en la misma ciudad, ¿no? Sí, claro. Y Bueno, pero en el varonil, muchos en el femenil, partidos varonil. los juegan en Ciudad de México, Querétaro, que es relativamente cerca. Sí, o sea, que puedes hacer camioncito, ¿no? Sí, sí. Bueno, tal vez los viajes a Guadalajara, a Monterrey, Sí, pero la no más es tan difícil es, complejo. y Mexicali le ha sorteado esa parte, ¿no? Y lo vimos este fin de semana. Sufre. Entonces creo que ya está, ¿no? Vamos a englobar en que están esos 8 equipos metidos. Vamos a jugar un poquito al análisis, ¿no? Claro, ¿quién es el gran favorito hoy, Ratón? para El llevarse gran los 8 favorito grandes? es UMAP, claramente. Ya O sea, lo viste caer. ya lo viste vimos caer, caer, Ratón, ya lo y ya lo viste publicar, ¿no? Y es Ya viste el publicar, rival a sí, vencer. que de todas sus derrotas publica la derrota de este fin de semana, ¿no? A ver. Claro. O sea, fuera de que lo acabamos de ver caer frente a Tec Puebla, que es una auténtica maravilla táctica lo que vimos, también ya le ganó en su casa a Tec Puebla. O sea, no es que haya sido tan superior Tec Puebla porque No, una ganó por semana... 3 Sí, puntos. reparten. Y Madero le Y Y ganó. Madero Madero sacó ya le más. ganaba por 11 y O sea, mantiene. realmente Tec Puebla gana por orgullo, por toda la gente que llega y sobre todo por un gran trabajo táctico de Daniel Ojeda y un Iván Bernal que, como tú lo dices, estuvo encendido la segunda mitad del partido, imparable. O sea, Es que en esta vuelta es la primera derrota, ¿no? Pero creo que la derrota más dolorosa para la Madero es cuando va la Inter y le remonta 13 puntos. y también que perder contra UPAEP de Y la manera que Monterrey. perdió contra UPAEP. Sí. Totalmente. Pero creo que, bueno, a ver, Ratón, entonces, tú dices que Madero sigue siendo el claro favorito para el tricampeonato. O sea, Ya, por cerrado, más que yo no lo cierra. quiera, porque yo siento que este debería ser el año para el Tec Puebla, porque Ciérralo, estamos el algunos 26 de jugadores marzo de... 24. es el gran favorito. Hoy es 24. Realmente es el gran favorito, no es el que a mí me gustaría, pero es el gran favorito. ¿Por qué no te gustaría si tú eres egresado del Instituto Mexicano Madero? ¿Por qué no Del lo IEM. dices? Porque siento que tiene algunas carencias ya. O sea, ¿Cuáles? o sea, se nota mucho ya la caída de un equipo desde que se va Oscar Romero. La figura de Oscar Romero levantaba mucho anímicamente al equipo. En algunas entrevistas se veía que se lo decía a sus compañeros, cuando yo no esté, van a estar ustedes. Y ese tipo de espíritu es lo que eleva el espíritu de los demás compañeros. Que se vaya una figura como él y que tengan que suplir los jugadores en la posición de número 4 como Josué Ocampo, que de hecho lo vimos jugar contra el Tec Puebla, por momentos como posición de 4, que es una posición en la que no está acostumbrado, pues creo que sí puede llegar a flaquear, pero realmente por la rotación, porque muchos equipos no se sienten todavía listos para jugarle a la Madero a un solo partido, yo creo que sigue siendo el actual rival a vencer. Sí, ha mantenido esta temporada, me Sí. parece.
A mí me gusta el Tec Puebla. Ah, Pero veo bastantes. Vamos otra vez. No. A mí me gusta el Tec Puebla, pero tiene sus deficiencias. Sí. Me parece que lo extraordinario, o lo que yo no veía a inicio de temporada, es su UPAEP tan arriba. Cierto. El Tec Puebla sí me gustaba y sí lo veía en la zona alta, pero a un UPAEP yo lo veía a un proyecto parecido al de la Inter, en un 7, en un 8, en un sexto, pero por el tema de talla o de talento que ha tenido UPAEP generacional, no ha sido su mejor generación, pero Javier Cenicero los ha puesto a jugar y me parece que los huecos que han tenido los han solucionado de manera perfecta y veo un equipo también bastante bien unido y que ha sacado muy buenos partidos. Creo que hay que pensar en que Ceballos pueda regresar con Tec de Monterrey. No, ya anunciaron el regreso. Ok, ahora, el tema puede regresar. Creo que es una pieza fundamental para colocar a Tec de Monterrey Campus Puebla como el número 1 en el caso. Ahora hay que ver el ritmo, porque ¿cuántos partidos va a tener? 7 o 6 partidos para finalizar la temporada y llegar a unos 8 grandes. Hay que ver cómo puedan ajustar esos minutos para que él vuelva a regresar sin su nivel. Que ya le pasó el año pasado. Llega casi justo. Hay que ver, ¿no? Al final eliminaron el Tec Puebla, se fue por la puerta de atrás, ¿no? Sí, Entonces, contra creo que ahora Nosotros, ellos ya tienen la obligación también. Ya no es como estas temporadas que han venido desde el proyecto de Zúñiga, que son jóvenes, mucho talento, creo que se han unido piezas, que llegara Astudillo, que llegaran ya jugadores más claves. Ya no puedes hablar de que es un equipo novato, ¿no? Ese es el primer punto para mí, ¿no? Ya no es un equipo novato, tiene jugadores clave y creo que este debe ser el año de los Borregos Puebla para trascender, y trascender para ellos es estar en una final de 8 grandes. Ahora lo veo muy cerrado ese juego entre Madero. Ahora creo que el Caballo Negro sí pudiera ser un UPAEP, ¿no? ¿Por qué? Porque UPAEP ha entendido su sistema, que ya no es el equipo de grandes jugadores como lo tenía hace años, ¿no? Ya es un equipo que tácticamente trabaja muy bien. Y hemos visto al rookie, a Sandoval, al niño Maravilla, que en su primer año, teniendo tiempo, teniendo oportunidades, se ha empezado a aparecer. Creo que les va a alcanzar para estar entre los 4 equipos finalistas. Y puede sorprender, ¿no? Sí, y veo que si se enfrenta contra el Tec Puebla, que se enfrenta contra la Universidad Madero, creo que les va a dar un toque. De ahí en fuera creo que los otros equipos están muy similares, ¿no? CU, Tec Monterrey, que podrá aprovechar la localía. Inter, Querétaro pero sí veo esos 3 equipos. y Santa Fe, ¿no? Lo que va a importar mucho en 8 grandes va a ser los jugadores que vengan desde banca. O sea, y ese es el problema con Tec Puebla. Son jugadores con una rotación corta. De pronto Sí, vemos bueno, al equipo con 8 jugadores y demás. Y eso es en lo que los primeros 3 de la tabla, el único que flaquea es Tec Puebla. Porque Bueno, tiene una Madero, rotación- porque ha tenido buenas semanas. sí. Pero también Madero no Sí, tiene tanta rotación. no tiene tanta rotación, pero sus jugadores que entran desde la banca 2-3 minutos Están sí, cumpliendo. exacto, Ahorita están cumplen. cumpliendo. Y UPAEP que sí tiene una rotación un poco más amplia, que de pronto si un jugador no te funciona, pues tienes el cambio. Bueno, la diferencia a lo mejor de UPAEP es que depende menos de un jugador. Sí. Que a lo mejor Madero sí depende totalmente de un Pablo Andrade. Si Pablo Andrade lo anulas, que no ha pasado en la temporada, ha pasado por minutos, pero no ha pasado en la temporada. Si lo anulas, sí, creo que se quedan sin el cerebro, ¿no? Le pasa al Tec Puebla, si Bar Bernal no está en su día y si lo anulas, lo que le estaba pasando en este mismo juego, Sí. no. Y UPAEP tiene esa ventaja de que ninguno destaca tanto en porcentaje de tiro y se acumula más al juego de Javier de prefiero tener 5 o 6 jugadores que me metan 10 puntos a tener uno que me meta 20 puntos. Entonces, creo que ese es el arma que pudiera tener UPAEP, ¿no? Que tiene un roster no de más talento, pero tiene un roster más largo que a los demás, ¿no? Creo que pudiera ser por ahí, pero no lo veo en un 5-5 definitorio superando a la Universidad Madero o a los Borregos, ¿no? Y si sí lo hace, tiene que ver mucho en el banquillo, ¿no? Creo que ese puede ser el diferencial. Sí, me agrada. Y bueno, como decías, no sé, también para tomar un poco la actualidad, me parece que los de abajo están teniendo también buenas semanas, se están enfrentando contra media tabla y por eso hay una diferencia de puntos abismal en esta jornada. Inter que gana por bastante, Tec Toluca que gana por bastante, UPAEP que gana ya por centenares de puntos, Héctor, y hace años eso no se veía. Entonces no están bajando el ritmo y tampoco, no puede ser tan marcado, me parece, a como es la categoría femenil. Porque en la categoría femenil sí hay 3 equipos un escalón arriba
y que de esos el primero está, yo creo que 2 escalones arriba, y luego las otras escuadras que se les complica por más. Si quieres ya pasamos al siguiente bloque de hablar del femenil. Sí. Que creo que hoy fue una tarde o este fin de semana de muchas sorpresas, ¿no? Te lo decía primero ese juego de la Universidad Interamericana que me tocó llevar, que le ganara a Cetis, ¿no? Y también como englobamos esa parte del viaje a Cetis. Cetis podría decir, dentro de mi panorama o dentro de mi presupuesto de viaje, presupuesto es sacar la victoria ante la Inter, ¿no? Y luego pelear la UPAEP. No le gana la Inter y no le gana a UPAEP, ¿no? Pierde dos juegos clave para Cetis porque bajan en la tabla de 8 grandes. Y vemos un Guadalajara que es su pareja, ¿no? Directa. Que le gana a las dos escuadras y que le gana. Yo creo que fue más difícil el juego contra la Inter que el juego contra la UPAEP, ¿no? O sea, la Inter que venía con ese tema de estuvieron arriba en los primeros 2 cuartos incluso por 10 puntos la Inter. Pero aquí ves mucho tema emocional en esta parte, ¿no? Cetis tenía que haber ganado ese partido, le costó mucho trabajo y no logra como que el equipo volver a convencer para ganarle a UPAEP, ¿no? Y Guadalajara vino por todo, ¿no? Entonces creo que ahí se marcó uno de los triunfos más importantes que tienen estas dos escuadras. Y me parece que la Interamericana, Héctor, a través de todas las deficiencias que ha tenido esta temporada, sabían lo que se estaba jugando. Tú lo comentabas en transmisión, pero me parece que venían como dolidas de muchas derrotas, pero obviamente en la noción de que me quedan 6 juegos en casa, todos, tengo que sacar una victoria. Con una victoria, tú lo mencionabas, matemáticamente ya es muy complejo que UVM Querétaro pueda superar, entonces estaban ahí, ganan, y al día siguiente yo veo este cambio, no de mentalidad, pero de que tus jugadoras se la creen. Sí. Somos jugadoras de División 1. Yo puedo meter estas canastas. O sea, se tuvieron muchísima confianza y esta confianza repercute en cómo le juegas a Guadalajara, porque Guadalajara trae 2 postes muy grandes que te pueden estar dominando todo el juego si te lo plantean y ahí en la pintura te destrozan. Y la Interamericana, que tiene una talla muy chica, le puso las cosas pero complicadas a Abel. Sí, también creo que Guadalajara tomó 2 buenas victorias. Es lo mismo, ¿no? Estamos viendo que ya los 8 grandes están partidos. O sea, ya son los 8 claros equipos que van a ir. Vemos un equipo, vemos esta dificultad, o vemos muy intenso esa pelea por el descenso que a lo mejor no pasa con los hombres, ¿no? Que ya está muy claro quiénes se van, la UAC y la UNAM. Sí. Pero en el femenil no, en el femenil están peleando constantemente 3 equipos por no irse. Vemos a Anáhuac que está jugando un poco mejor, que hoy no le salieron las victorias, pero se ve un mejor partido. Es que se vieron bien contra Puebla. Y vemos a una Inter. Ahora creo que también una de las sorpresas para mí fue el de la UAN, que le haya terminado a ganar la Autónoma de Nuevo León, le haya ganado a Tectoluca, que Tectoluca venía bien. Entonces creo que se empieza a cerrar. Si hubiéramos grabado esto hace una semana, y creo que se hubiera pasado. Se hubiera pasado, ya estamos rompiendo todo el foro de aquí. Si hubiera pasado, ¿de qué hubiéramos estado hablando? ¿No? De que Tectoluca venía muy bien, que era el tercero, ¿no? César decía, ¿no? Es el segundo mejor equipo de la liga, que está jugando muy bien y todo. UPAEP está remontando. El Ratón Moreno seguramente hubiera dicho, no, este es el año de las Águilas de UPAEP. Y en una semana se desinfla todo el argumento que hubiera sucedido, ¿no? Si lo hubiéramos grabado, cosa que no pasó. Entonces, creo que sí está muy claro que Tec Monterrey, siendo local, es el amplio favorito para llevarse los 8 grandes. Y de ahí ya aparecen varios candidatos, ¿no? Que pueden competir en un escalón debajo de Tec. Tec creo que es el único favorito y que hoy lo puedes decir, ¿no? Karin Esquer está muy bien, las perimetrales están muy bien, Anissa Jeff está muy bien, y de ahí Aguilera está muy bien, o sea, un equipo muy completo. De ahí ves cómo se la siguiente camada de equipos, ¿no? Cetis, la Autónoma de Nuevo León, las Águilas de UPAEP, el equipo de Tectoluca. Ahí ves otros 4 equipos que pueden ser el Texem, que también está jugando bien y que pudiera salirse un poquito de ese grupo hacia arriba, ¿no? 5 equipos que pueden hacer el trabajo, ¿no? Y Guadalajara, ¿no? Y yo creo que y aparece un CU que gana un partido muy clave contra Tec de Monterrey y Aguascalientes, que eran rivales directos por meterse a los 8 grandes, y creo que ahí se va a cerrar la brecha, ¿no? Creo que CU le va a cobrar factura la inocencia y la inexperiencia en este escenario,
pero que lo va a hacer muy bien y que es un equipo muy joven también. Entonces creo que CU, creo que es el que sale de la ecuación. Y creo que si le toca un CU contra Tec de Monterrey en la primera fase en Monterrey, a pesar de ser locales, creo que va a haber una diferencia ahí. Después, ya no veo tantas diferencias en los demás emparejamientos, ¿no? Quien pueda quedar en segundo, un Tec Toluca contra... Segundo contra séptimo sería UNL contra Cetis. Sí, lo veo parejo. O sea, tú Sí, dime O sea, hoy quién a es el pesar de lo favorito, que le ¿no? pasa a Cetis en No, este no, último no, fin de pero semana, es la o sea, visita, durante ¿no? toda la temporada. Ya Es le la ganó- visita. Ya le ganó a Monterrey, o sea, Cetis también tiene ahí su experiencia, pero lo veo muy cerrado. A ver, ratón, dame el otro. Tec Toluca contra Tec Guadalajara. Ahí sí yo lo veo un poco más disparejo. Yo veo... No sé. Yo sí Tec veo favorito a Tec Toluca. Sí. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Creo que sí, pero... En el Pero papel. algo que le En pueda la ayudar temporada. mucho a Guadalajara, que lo vimos este fin, es los postes. Tiene de 3 postes que te superan el 1.80, que van a venirte muy, muy bien. Pueden decidirte el partido, pueden decidirte en la defensa. Pero recuerda, ratón, que es muy importante arrancar y creo que Toluca arrancó muy bien la temporada. Sí. Es mantener eso, ¿no? Mantener el punto. En cada preparación de un equipo tienes que llegar a tu punto más alto. Okay. Y cuando no planean de buena manera y llegan en el punto más alto a mitad de temporada, Tal vez cuando se hace el corte de tiene que de bajar invierno, en algún ¿no? momento. No puedes llegar a tener el punto más alto toda la temporada, ¿no? Entonces, veamos a Toluca. Yo le tengo fe a Toluca, creo que tiene un muy buen roster, que es un roster largo, pero tampoco lo pongo como amplio favorito contra Tec Guadalajara. Creo que sí es favorito, lo comparto, pero no amplio favorito. Creo que está cerrada esa. Y el último cruce sería UPEP contra Texan. Sí. Ese está bravo, Es ese la está más bravo. difícil de Ese está todas muy las que bravo. yo veo. Porque UPAEP, ¿quién eliminó a UPAEP en los últimos 8 grandes en su casa? Fue Texem. Entonces creo que ahí está complicado, ¿no? Creo que es uno de los juegos más complicados, que el equipo de Olano tiene un roster muy largo también y que UPAEP no ha terminado de encontrar ese funcionamiento que había tenido y se vio recalcado en este fin de semana, que no le salieron bien las cosas. Creo que... Pero es un buen momento para replantear. Claro, creo que... Estás a creo- 3-4 semanas. Creo de que la licencia. gran ventaja de UPAEP es tener a Javier, ¿no? Creo que Javier puede tener un punto ahí, una voz para cambiar y analizar y darle la vuelta a esta situación. Del otro lado, creo que Iván ha crecido muchísimo como entrenador, que ya disputó una final de 8 grandes. Y creo que hoy tiene un equipo muy completo y tiene un equipo de experiencia, ¿no? Creo que a mí me gusta mucho lo de Carmina Gómez, que ha venido de menos a más toda la temporada, que es una jugadora de maestría, que ya empezó a jugar otra vez la costarricense Amanda Fernández, que viene de División 2 de Tec Aguascalientes, una jugadora plurifuncional, físicamente muy bien, y Dana Mora, y todo el roster que ya empieza a hablar punto por punto, creo que tiene... Sí, vienen muy bien. Yo creo que podríamos aventurar, o me voy a aventurar a decir, creo que tiene un plantel mucho más completo Texem que las Águilas de UPAEP, si nos vamos de 12 a 12. Ok. Sí, la verdad es que sí. O sea, y también lo que le pasa siempre de factura a UPEP, en la rama femenil son las lesiones. O sea, veremos cómo llegan. Nos Génesis, comentaron que Génesis. Génesis se los va a perder, lo más probable. Ya, ¿de dónde llegó esa información, Ratón Moreno? Yo Ay, te vi ahí en UPAEP el jueves, no. ya, platicando con Javier Ceniceros, lo vi. Y Fue creo él, que ¿no? Ah, ya, sí, él estuvo en entrevistó. la cobertura, ¿no? Sí. Yo lo vi ahí. Ahí con- Y es el con un salto que iba a compañero. ir con ustedes. Ajá, es, este fin de semana también NBM no innova, pero vuelve a tocar las entrevistas con coaches, pero ahora en el formato de Vertical. TikTok. Ajá. Pero Nos entramos a la... Héctor Ratón, ¿cómo se sintieron de otra vez estar en las entrevistas, estar un poco en la intimidad con entrenadores? Platicar unos cuantos minutos, ¿no? Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal fue la plática con Javier y con Valencia? Bueno, en mi caso, que hicimos las entrevistas a título muy personal, creo que 7 años me dediqué a eso, 3 años estuve un poco más en el tema de la formación, sigo metido en el tema de la formación, pero tuve la oportunidad de convivir con los entrenadores, con casi todos los entrenadores desde otra perspectiva, no siendo el que los jodía con las entrevistas o en las transmisiones. Claro. Era otro tema, en el tema de campamentos, en el tema de simplemente academia, de la academia, simplemente cuando ellos jugaban allá en Anáhuac, platicar con ellos, y eso lo denoto mucho con Javier, ¿no? Creo que
todos lo iban a entrevistar, que era una semana de muchas preguntas. Y yo le preguntaba cosas que dentro de la intimidad en algún momento nos comentó, ¿no? El tema del profesional, ¿no? Que él había tenido oportunidades, Fuerza Regia fue una de esas oportunidades que llegaron a tener en aquel momento, y que él dijo que no, ¿no? Creo que uno de los temas que era muy claro y que políticamente lo dice, creo que salió un poquito de lo político, él dice la estabilidad, ¿no? Upaep es mi casa, es mi estabilidad económica, deportiva, es un proyecto a largo plazo, es un proyecto donde puedo generar. Y en el profesionalismo tú ves que ni que puedes tener una franquicia un año o 6 Bueno, meses, siendo y Ramón desaparecer. Díaz nada más, me parece Bueno, que fue lo más estable, sí, 8 sí, años. pero de ahí en fuera, bueno, ves un Iván Denis que se acabó en Soles de Sí, también. Mexicali, ves a un Paco Olmos que se acabó Pero en Fuerza Regia. los cuentas con Ves- la mano sí, ¿no? derecha y pero se no acaba, pasan ¿no? eso, no, es impensable llegar a 10 años en una franquicia Sergio profesional. Valdeolivos, ¿cómo sale? De Astros. De Astros, entonces tú ves como Después esa... de que lo lleva a 2 finales. Sí, estoy de acuerdo, Ratón. Yo sé que amas a Sergio Valdeolivos. No, pero creo que eso habla un poco, y él lo dice como... Yo, a pesar de tener oportunidades, a pesar de que pudiera haber platicado con mi directiva en algún momento, o con la parte de coordinación de deportes, dirección de deportes, que me dieran la oportunidad de estar ahí un tiempo, él dice, bueno, no voy a cambiarlo por los proyectos. Y lo vemos hoy en Lobos, ¿no? Hoy aquí en la ciudad donde radicamos, en este momento, que ya desapareció y solo fue una temporada, ¿no? Entonces ver eso tan cercano... Y que en la temporada te prometen, te dicen, no nos vamos a ir en la primera. Ah, sí. En la Tú entrevista- estabas ahí. Sí, tú ¿no? estabas ahí. Cuéntanos, Yo fui a ver. el insider, Ah, bien, el de la buenísimo. cobertura de los O sea, tú eres el que pero- sacaba los chismes. Sí, claro. Ah, O sea, tú eres el nuevo Lobos del básquetbol mexicano. Casi, casi. Ah, casi. bueno. No, Quiero ver sus notas. Ya luego opinaremos. Cuando O sea, Giovanni tú le tiraste a Martínez... Colón dentro de la organización. Ah, ¿qué? La verdad es que sí. Ah. No, cuando Giovanni Nada de Martínez contrato, por presenta el proyecto Lobos Plateados en la primera rueda de prensa, es lo que dicen. Estuvimos muchos años planeando y por eso todavía no llegaba el proyecto a Puebla, porque este es un proyecto de mínimo 3 años. Se van en la primera temporada y se van en la primera temporada quedando en último lugar. Cuando venían con un buen roster en los primeros partidos, tan solo un buen 5 inicial que competía, Que se desarma, ¿no? pero el Luego, equipo luego. se empieza a desarmar, los jugadores y la gente dejan de creer en el discurso de Alan Colón y es cuando el equipo se va para abajo, totalmente. Yo creo que llama, ¿no?, la atención un buen programa, y esto creo que en los comentarios la gente lo tiene que decir, si tenemos que explayarnos un poco más. A mí me llama mucho la atención hacer un programa solo hablando del básquetbol profesional en Puebla, Sí. de todo. Es lo una que ha- plaza que mucha gente, Es muchas complicada. empresas han intentado entrar, pero no que terminan la- consolidar. Sí, sí. Incluso que- en semiprofesional, o sea, estuvo Roosters también. No, Y Roosters muchísimos. duró 5 partidos. Sí, ¿Quiénes sí. fueron los muertos que transmitieron Roosters? Esa es mi NBM. pregunta. Ok, Pero en una copa, en una copa. Bueno, y creo que seguimos con el tema, que lo comenten aquí la gente que nos ve, que seguramente será poca, porque será el Goat, el Fabi, seguramente. Rodrigo Peña. Rodrigo Peña. Emanuel Rivera. Emanuel Rivera. bueno, al menos la gente de NBM que siempre está muy activa Sí, en comentarios. claro, ¿no? Nuestra misma gente, Que pongan Leo, que- que ahí ponga, ¿no? Sí, sí, les gustaría que habláramos un poco de eso. Retomando el tema, ya después de la segunda entrevista que tuvimos con César Valencia, que me tocó contigo, Ajá, eso es lo- creo que eso es un perfil que en estos años que he estado un poco más fuera del medio, me gustaría explotar, que es el tema de... que busca, ¿no? sí, ¿qué es lo que quieren? Porque tú te encuentras infinidad de niños, infinidad de padres que te dicen, quiero una beca deportiva. Mi hijo juega. Quiero esto. Y lo que le preguntaba a César Valencia es, coach, dígame 5 cosas que tiene que tener una jugadora para estar dentro de su programa. Entonces, para mí es ese contenido que ha ido evolucionando, Claro. la gente lo ha estado viendo, decir 5 cosas que me gustaría para que la jugadora estuviera. Para voltearla a ver, ¿no? No solo técnico ni físico, que creo que es claro, ¿no? Que es lo que buscan, que sean buenas jugadoras. Que exista que un sean- nivel, ¿no? Mínimo. pero estas recomendaciones que da me parecen muy interesantes. Y luego en la otra charla que creo que le decía 5 cosas que le recomiendas a los padres y madres de un niño que quiera ser atleta de este nivel. Creo que lo dijo muy bien, ¿no? A mí me gustó mucho la parte de
que no seas el entrenador, que no lo lleves a la mesa. que terminando el juego solo le puedes decir bravo, viva, yurra. Creo que se me quedó súper marcado esa parte que dijera, no le puedes estar diciendo, como le decía el papá de Kevin Martin, eres malísimo, le gritaba todo el tiempo y no lo entiendo. Nah, no es cierto, pero ojalá se lo hubiera dicho a ver si para que reaccionara, ¿no? güey. No, pero creo que me ha tocado estos años en la academia tantas cosas tan horribles de la gente, de los padres de familia, que yo siempre les he dicho una cosa. Cuando llevas a tu niño, a tu niña, al básquetbol o a cualquier deporte, estás haciendo algo muy bueno. Sí. Creo que es excelente. Ahora ya déjalo. Ahí ya hiciste tu labor como padre, ya lo hiciste. Confía en las instituciones, confía en los entrenadores, porque hay gente que me tocó ver, o sea, y se los voy a poner y poco a poco lo voy explayando. A uno de nuestros mejores jugadores, ver al padre diciéndole, gritándole, tira, haz esto durante el juego, durante los entrenamientos, ¿no? Y lo que le puede lastimar a uno de los niños, de las niñas. Entonces, muchos niños dejan el deporte por la presión que sienten los padres, ¿no? Entonces, creo que vale la pena que vean esa entrevista. Sí, que vean la entrevista, pero también a mí me gustaría recalcar que como padres no deben de vivir la vida de sus hijos, ni expresarse. Si tú intentaste jugar y nunca llegaste, pero es que mi hijo sí va a ser mi proyecto o en Bayamba, o no sé, ideas raras que tengas, la verdad es que solo vas a dañar al niño, ¿no? No va a llegar a ningún punto ese niño, ¿no? Sí. Entonces, es muy complejo. Me parece que también nos podemos explayar, invitar a algún entrenador que también tenga sus vivencias con academias, o tú mismo, como dices, o sea, que regalen comentarios, pero también seguir haciendo este tipo de contenidos, porque todos los entrenadores me parece que nos pueden aportar. No, y se ha empezado a compartir ese video muchísimo, o sea, de que tenía 2 reproducciones, empezó a compartirse mucho, me está hablando se empezó a compartir muchísimo porque mucha gente conectó cuando ves una entrevista muy corta de 3 minutos. Sí, pero que es directa, ¿no? Pero que es directa, ¿no? Entonces creo que lo vamos a seguir intentando hacer con más entrenadores. Y lo más importante, y se lo estoy adelantando, el choque que van a... la percepción va a ser muy similar, ¿no? No hagan esto con los niños, buscamos este tipo de perfil de jugadores y vamos a encontrar ayuda a los padres de familia para hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Correcto, Héctor, Kevin, una gran plática fructífera, siempre aprendiendo de ustedes dos. Hoy me gustó la emotividad de la rata al hablar. Si hubiera existido un caso hipotético de grabar otro podcast donde le llovió mucho, me parece que no existió. Sí, que no existió. Me parece que o sea, no hicimos una prueba, no hubo un piloto. No existió. Okay. Esta es la primera vez que se graba Balón al Aire 2.0. Okay. Entonces me parece que ya no le llueve sobre mojado. Que le echó ganas ahí. Sí, le está echando ganas. Vamos a una sección que creo que les puede gustar a todos, además de nosotros, nuestros oyentes. A mí no mucho. Es una trivia que nos trae la producción dirigida por nuestro floor manager Rodrigo Peña, que va a estar contactándose en unos segundos. El mejor fotógrafo de toda la liga. Y yo le subo ya. No, yo digo que ese es Daniel Rubalcaba. Daniel Rubalcaba no existe. Daniel Rubalcaba es el futuro. Ha ido a 2. Ha ido a 2 eventos. Ha ido a 2 partidos de la Inter, ¿no? ¿Y por qué nadie menciona a Alex Aragón? Sin comentarios. Como bien ya decía Oscar, vamos a empezar esta bonita sección que se va a volver una habitual en nuestro podcast de Balón al Aire en esta primera edición. Pero si hubiera habido una edición previa que no existe, Kevin Moreno va 0 respuestas correctas. Es todo lo que tengo que decir. Pero eso no existe. Pero vamos a explicar de qué se trata esto. Es una trivia, ¿no? Vamos a tener 10 preguntas. Cada quien podrá responder una vez, es decir, cada quien podrá dar una respuesta. Yo les daré paso para que den una segunda respuesta, y si después de esa segunda respuesta nadie ha atinado en la respuesta porque claramente no son conocedores de básquetbol, pues es punto muerto, ¿no? Entonces, los farsantes. Se descubre aquí a los verdaderos farsantes. Esta sección se llama Los Farsantes. Los farsantes, me gusta. Destapando a los farsantes. Destapando farsantes del básquetbol. Destapando a los farsantes, justamente. Y vamos a empezar. Son 10 preguntas. Tenemos también pregunta de desempate en caso que lleguemos a la 10ª empatados. Se prepararon, bien con toda la dinámica bien hecha. Entonces, atención. Vamos a comenzar con la siguiente. Esta es una pregunta de carrera. Ustedes me tienen que dar el nombre de la persona que tiene esta carrera, evidentemente. He dirigido a Orlando Magic,
Boston Celtics, Los Ángeles Clippers, Philadelphia 76ers y Milwaukee Bucks. Sí me lo sé, sí me lo sé. ¿Sí? Sí me lo sé. Sí, Dilo. Doc Rivers. Doc Rivers es la respuesta correcta. No sé por qué. Oscar Villatoro dijo, sí me la sé, y no respondió. Le dije que lo dijera. Tenía Iba a su decir, imagen. en- Además, recuerden que esto es algo de velocidad, porque Sí. primero que responde es quien la tiene correcta. Habla fuerte. Vamos a la segunda pregunta. Ok. Hay 4 equipos que han sido subcampeones, que han sido campeonas en la LMBPF, ahora llamada la Liga de México. ¿Por? Astros. Punto. No, Oscar, estás fuera. Un punto si aciertan las 4 campeonas, medio punto si aciertan 2 y no cuenta si no aciertan ninguna o una. ¿Qué? Te doy Yo un chance, soy Moreno, que de Mieleras. Ajá, di las 4. Sí, está. ¿Cuánto tiempo tiene para contestar esto? el ratón se está quedando sin tiempo. 5, 4, No tengo. 3, Es que no. 2, 1. ¿Quetzales? No. Bueno, ya se equivocó, ¿no? Sí, Mieleras, Mileras. Lobas, el equipo de Teporacas. y la cuarta, Y la cuarta es el poderosísimo equipo de... Ay, creo que no me voy a acordar de ese. Creo que ya desapareció, ¿no? es correcto. Te vamos a dar medio punto por dar 3 de las 4 campeonas. Pero espera, sí me lo sé. Es las Rieleras de Aguascalientes. No son las Rieleras de Aguascalientes. Fue en la temporada de debut de la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil, evidentemente, las Águilas de Tabasco. Sé quién las dirigió. difícil. Sé quién las dirigió. Compártenos la sabiduría, porque tus compañeros no saben quiénes eran campeonas ni siquiera. Fue español, es español. Ahorita te lo digo, me lo voy a recordar, es español. Luis Ambel. Tras Peña, dos ¿qué año preguntas, ¿Qué año fue el del debut de temporada? En el 2014. 14. Kevin Moreno estaba en primaria. Estaba en ¿Y qué no es un... Tenía que haber estudiado. Yo no había nacido y vi jugar a Jordan, entonces no veo por qué Ya eso puede narraron ser. la Liga de México. Ya la narraron. Tras 2 preguntas, el marcador es Héctor 1.5, Oscar Ah, 0 ya, y no, Kevin no. Moreno 0. Estoy dándoles una paliza. Pregunta número 3. ¿Qué selección fue campeona del FIBA Américas que se disputó en la Ciudad de México en 2015? ¿Qué es, varonil o femenil? Varonil. Varonil. Fue la poderosísima selección de Venezuela. Punto para Héctor de la Rosa. Ay, Dios. Estás jugando solo hoy. Va, ¿eh? por eso. Esa fue buena. Sí, entonces que todo yo fui. estado, ¿no? 2,5. También fue en el 2014. 0 y 0. 15. O 15. Fue 15. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué universidades serán las sedes de los campeonatos nacionales de División 2 de Querétaro. Liga AB este año? Y Jalapa. Jalapa. Pon los puntos 5 y puntos 5. V. Universidad y- Veracruzana y las Borregos del Gracias. Tec de Monterrey Campus Yo Querétaro. dije Querétaro antes, es el femenil Pero Querétaro. Héctor de la Rosa Y fue el V primero varonil. que dijo las dos, porque no es de decir una, son las dos, estoy pidiendo las dos. Pero El yo dije primero que Querétaro y Jalapa antes que él dijera Pero Jalapa y pero no Querétaro. es Jalapa. ¿Qué universidades? ¿no? es la UB, va a No, ser qué en Veracruz. La Universidad Veracruzana. Es correcto. Otro punto para Héctor de la Rosa. Yo creo que No, ya Héctor vi de que la Rosa, producción está enamorada de siguiente podcast no vas a estar aquí porque necesitamos darle juego a los demás. Pero ya, o sea, ya tira una buena. Quinta pregunta. A ver. ¿Cuál es la arena de la NBA que tiene mayor capacidad para aficionados actualmente? La de Los Ángeles Clippers. Incorrecta. Nada, pues di, contesta. ¿Ya lo dijo? No, dijo incorrecta. 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 Staples Center. Respuesta incorrecta, ya no se llama Staples Center, se llama O sea, Crypto.com Crypto Arena. La Crypto. Ah, Héctor de la Rosa, eh, 5, eh, 4. Orange. 3. Oracle Arena. No, respuesta incorrecta, todos están
de nuevo con ¿Podemos opción de solo decir responder. el equipo? Porque nos queda otra, ¿no? Sí, sí, claro, ya están de nuevo, pueden Yo responder. iría con los Boston Celtics. Entonces. Respuesta incorrecta. Yo voy con Bulls. Los Chicago Bulls y el United Center es la respuesta correcta. ¡Oh! Punto para Kevin Moreno. El United Ya Center logró sumar un punto. por mucho es Lo la triste arena. es que él suma un punto y que Oscar se vaya en cero. Es totalmente de acuerdo. El Sí, United porque es la Center, primera trivia. Es lo primero. Me tengo que esforzar. capacidad para 22.879 espectadores. La mayoría de Es que arenas yo de la solo NBA consumo Euroliga, bro. están entre ¿Cuál las es la- 18.000 y 19.000 personas. Gracias. Vamos con una pregunta técnica. La verdad es que no le tengo fe a ninguno de los tres, pero la pregunta dice así. La medida oficial según FIBA para la cancha de baloncesto es de 28 metros de largo por 15 metros de ancho. ¿A qué distancia del aro se encuentra la línea de 3 puntos? Insisto, de acuerdo con normativa FIBA. 5 metros. Respuesta incorrecta. 3 metros. Respuesta totalmente incorrecta. Es 6. Oye, yo solo puedo. Ni la línea de libres está a 3 metros. Ah, Es 7 punto. La de FIBA. Respuesta incorrecta también. Todos tienen una segunda oportunidad. Para mí es 9 metros. El logo. O sea, Curry tira de 9 metros, pero ¿Qué? Yo solo veo 9. Estoy harto de eso. es 6.8 metros. 6.8 metros. Y nos vamos a quedar, le vamos a dar el punto a Oscar Villatoro. La respuesta correcta son 6.75 metros de diámetro. Estuve a 50 Desde- centímetros. No, estuviste a 5 centímetros. No, perdón. 6.75. Sí, sí, es. Entonces, el marcador hasta el momento es Oscar Villatoro 1, Kevin Moreno 1 y Héctor de la Rosa 2.5. Ahí está. Ah, yo llevaba 3.5. No. 2. Es la sexta pregunta, 3.5. Tienes toda la razón. Gracias. Discúlpame. Estoy apagando. Pasamos a la séptima pregunta. En toda la historia se han disputado 19 ediciones del Mundial de Básquetbol Femenino. ¿Qué países han ganado en más ocasiones la medalla de bronce? ¿De bronce? De bronce. Oye, ¿De sí. bronce? Sí, dijo que iba a estar. Francia. Tanto. Francia es respuesta incorrecta. Canadá. Canadá es respuesta incorrecta también. Aparte son 2 países, porque dijo que Son 2 países, es decir, hay 2 posibles están en respuestas, empate. es correcto. Bueno, o sea, si contestas una ya tienes Sí, el punto. sí. España. España es respuesta incorrecta. Todos tienen una segunda oportunidad.